noviembre conmemoramos el mes del prematuro, estos pequeños guerreros que han llegado a enseñarnos muchas cosas. Cata y su historia de vida de prematuros. Sí, este tema a mí me conmueve mucho porque yo tengo un bebé que fue prematuro. Mi primer hijo nació de 32 semanas, pero fue una historia pues ahí medio terrorífica. De terror, sí. Porque yo tuve una ruptura prematura de membranas a la semana 31. Entonces estuve hospitalizada en total una semana vigilando el bebé, mirando pues como si tenía que nacer, si no tenía que nacer, haciendo toda la parte de la maduración del bebé. Y cuando me estaban haciendo uno de los exámenes, pues como uno de los monitoreos, en el ecógrafo yo empecé a presentar primero mucho mareo, mucho desaliento, entonces yo sentí, no, se me bajó la presión. Sí. Eso es como que uno ve una luz en un túnel y uno ve las cosas como nubladas y uno escucha a la gente, pero uno no es capaz de hablar ni de hacer nada. Entonces ahí mismo me acostaron con las piernas para arriba, todo, empezaron a monitorizar al bebé y el bebé inicialmente estaba bien, pero como yo no me recuperaba, después en el segundo monitoreo que le hicieron al bebé, yo vi en el televisor donde ve uno las imágenes del ecógrafo, cuando él empezó a hacer bradicardia, que es de disminuir la frecuencia de los latidos del corazón, y de un momento a otro, plano. Se quedó, se quedó sin latir el corazón, pues literalmente se murió. Entonces eso fue una cosa súper asustadora. Salieron conmigo corriendo entonces de una para el quirófano, fue una cesárea emergente, incluso normalmente uno para la cesárea le hacen la anestesia epidural, la que es aquí en la columna, que lo duerme de la cintura para abajo. Esta tuvo que ser anestesia general por ser algo así tan urgente, y entonces eso después tiene más problemas es para la recuperación, porque entonces yo cuando ya perdí la conciencia, pues que ya no me acuerdo más, pues cuando volví en sí, yo era como con la angustia de cómo estaba el niño, si había logrado pues sobrevivir, si estaba bien, si te no anestesiaron pensando que estaba muerto. Eso, yo me dormí pensando que el bebé estaba muerto. Sí. Entonces, después, pues los compañeros que estaban pues ahí, los que me estaban atendiendo como ese momento de la cesárea, pues no, me dijeron que no, que me había demorado mucho en la recuperación porque para poderme dormir rápido me habían tenido que poner mucha anestesia, así pues como de una, pero que no, que el bebé estaba bien, que apenas nació él empezó a respirar, su corazón volvió a latir, empezó a estar bien. Entonces eso fue un descanso, pues una cosa impresionante, porque esa angustia de uno como que en el paso desde donde estaba el ecógrafo al quirófano, todo ese tiempo ahí iba a no llorar, pues claro, y con el bebé pues supuestamente muerto. Y ya de ahí para adelante, entonces Miguel nació de 32 semanas, a pesar de que fue un bebé prematuro, el peso estuvo bien, porque él siempre en las ecografías venía pues como un niño incluso antes grandecito, entonces por problemas de peso y de respiración no tuvimos tanto, entonces aunque él se tuvo que quedar en la unidad neonatal, era porque todavía no había aprendido a comer. Y entonces lo tuvimos que dejar 12 días hospitalizado en total, recuerdo, porque había que alimentarlo, era por sondita, porque él todavía no sabía hacer como toda la parte de la alimentación. Pero bueno, siquiera todo salió bien al final. En este momento Miguel está súper bien. Eso es una historia con final feliz, de las que solo cuenta Cata. Sí. Yo no conozco a nadie más que cuente una historia. Pues, y para que no hayas quedado ni intubado, ni en una UCI con un montón de aparatos, pues realmente le fue muy bien a Miguel. Sí, aparte pues uno se imagina, uno ya es más de pediatra, sabe como posibles escenarios catastróficos. Sí, no, eso es horrible. Entonces, pero incluso lo peor fue eso, porque es que en ese momento yo estaba haciendo la residencia de pediatría, entonces estaba haciendo la práctica en la unidad de cuidados intensivos neonatales, pues, o sea, yo todo el día lo que veía era bebés graves. Sí, y sobre todo que uno, ese primer mes que tiene todas esas hormonas enloquecidas, me imagino que uno piensa lo peor, dice siquiera no pasó, y donde hubiera pasado, entonces es una angustia, una angustia todo el tiempo, todo se vuelve un temor, porque entonces como yo sabía que se había quedado sin flujo sanguíneo pues tanto tiempo,
desde que se le paró el corazón hasta que nació. Entonces él hacía un medio movimiento raro y yo, no, ya es el cerebro, va a empezar a convulsionar, eso es un estrés. Yo hubiera pensado que le iba a dar una enterocolitis. Sí, cualquier cosa se preocupa uno. Yo pensaba más en la parte del neurodesarrollo. Sí, también, aparte del neurodesarrollo también, pero pues inmediatamente quizás una enterocolitis. Sí, pero no, le fue muy menos bien, mal Miguel está bien. Sí. Pero yo creo que quizás una de las cosas más duras, Cata, es que cuando uno nace el bebé uno se lo quiere llevar para la casa y que le den a uno el alta y tener que dejar el bebé ahí me parece como de las cosas más difíciles. A mí no me pasó con ninguno de los dos, por suerte los dos míos nacieron súper bien, pero sí me parece una situación muy difícil. Es una cosa muy tesa porque vos llegas a la casa y ves las cositas del bebé, la cunita, el cambiador, todas las cositas, y uno es ahí sin el bebé, pues como para poderlo tener. Entonces sí, es una angustia muy tesa, y también la parte de la lactancia, porque es que como uno igual con el bebé haya hospitalizado, entonces empieza uno a congestionar y a congestionar. Yo era con esos senos así durísimos, durísimos como una piedra, le tocaba a uno era con extractor, porque el bebé además con dificultades para comer, entonces no se podía pegar tampoco del seno. Esa parte también fue como difícil. Con una cesárea tan difícil como la que te hicieron a ti de emergencia, el dolor todos los días, ir hasta la unidad. Pero eso es muy charro porque yo creo que uno de mamá sí es medio superpoderoso. Porque parece, pues uno es con esas cesáreas. Una cesárea es una cirugía mayor donde le abren a uno 7 capas del cuerpo y pretenden que uno esté sentado a las 6 horas atendiendo a otro ser humano. Pero uno lo está. Eso sí, por eso, o sea, uno lo hace. Y la tuya debió haber sido un poco más agresiva. Esta fue horrible porque como fue tan rápida, incluso se me hizo un hematoma ahí cerquita de la herida quirúrgica. Y igual uno con la cesárea, con las tetas doliéndole, con de todo, y todos los días uno estaba allá en la unidad neonatal cangureando el bebé, porque uno no se preocupa como por ese dolor que uno tiene, uno es preocupado es como por el niño salga adelante, y que además uno sabe que tiene que darle esa lactancia materna o esa leche materna para que salga adelante, y que uno quiere tenerlo, o sea, uno no quiere estar todo el día en la casa recuperándose. No, eso pasa en un segundo plano, definitivamente. Es muy angustiante, pero pues uno debe admirar mucho todas las mamás que uno pasa pues como por este proceso, y todas las mamás que ve uno en la unidad neonatal, mamás y papás, pues porque también es la familia pues como tal, que son los cuidadores del bebé, porque no es una cosa fácil. No, y hay bebés que tienen que estar mucho tiempo, o sea, aquí hemos tenido bebés de 4 meses en unidades neonatales con muchísimas complicaciones, cada día es un día que pasan cosas buenas y pasan cosas malas. Entonces, Diana, a ver, ¿cuáles son así como las principales preocupaciones que debe tener uno cuando un bebé nace prematuro? Bueno, yo creo que una de las principales cosas que angustia más a los papás cuando el bebé nace prematuro es el riesgo de infecciones o complicaciones, como lo estábamos hablando, y que todo vaya marchando bien. Entonces uno lo primero que tiene que pensar es ya cuando el bebé sale, digamos que cuando está en el hospital se vuelve más fácil porque los cuidados están a cargo muchas veces de enfermería y del personal médico que guían a los papás todo el tiempo. Pero la preocupación es, bueno, me voy a llevar este bebé que si normalmente se angustia uno de llevarse un bebé que nació gordito a término, todo, ahora un bebé que es canguro, voy a ir a cangurearlo, es mucho más débil respecto a los otros. Que a veces salen con oxígeno. Exacto, y que hay que tener mayores cuidados. Entonces, bueno, una de las principales cosas es, recuerden prevenir infecciones, lavado de manos. En eso sí es súper importante, que en otro de los capítulos les habíamos contado sobre las visitas, pero en este sí hay que ser muy estrictos. O sea, el sistema inmune de un bebé canguro es mucho más débil que el sistema inmune de un bebé a término, entonces hay que cuidarlos más, evitar entonces las visitas, lavado de manos muy bien, y la alimentación del bebé debe ser un poco más continua. En ellos hablamos inclusive hasta cada 2 horas, que en el recién nacido a término es cada 3 horas, y en ellos es cangurearlos todo el tiempo, que ahí vale la pena aclarar que se cangurean, la posición del canguro, que es ponerlos piel con piel, con medias, gorrito y pañal, debe ser ojalá 24 horas, pues retirarlo para el cambio del pañal, para la lactancia.
debe ser por mamá, papá o un cuidador que esté aliviado y que lo haga pues con todo el cariño del mundo como la mamá y el papá. Que tengamos presente que se cangurea a los menores de 2.500 gramos o hasta que el niño no resista. Muchas veces son prematuros, como nos contaba Casta el caso, pero salió de peso adecuado, o sea, mayor de 2.500 gramos. Esos niños no hay que estarlos cangureando todo el tiempo. Uno los cangurea por ayudarles, pero no todo el tiempo. Entonces, esos son como los cuidados más importantes: la alimentación, prevenir infecciones y asegurar que tenga un ambiente cálido adecuado para su desarrollo y ambiente equilibrado. También hay que aplicarles vacunas. Muchas veces los prematuros requieren vacunas adicionales o especiales por el mismo tema de todo lo que han pasado. En Colombia, pues, por su cierto, ya tenemos, pero solamente para menores de 1.500, vacunas acelulares, que son unas que hacen que no causen tantas apneas, es que dejen de respirar o que les dé tantas reacciones. O tanta fiebre, Sí. tanta indisposición. Pero todavía tenemos como una brecha, indisposición. Pero todavía tenemos una brecha, es un chiste interno, una brecha entre 1.500 y los 2.500 o 3.000 gramos, e incluso niños a término que quizás requieran estas vacunas, y eso hay que consultarlo con el pediatra. Y también pues es bueno ponerle todas las vacunas que existan adicionales, como las vacunas de meningococo, quizás algunas especiales de neumococo. Bueno, eso es como personalizado y se debe hablar. Otra cosa que yo quería decir, pues como Sí. que desde la experiencia, entender mucho estas familias, pues porque es que, o sea, si lo que decíamos ahorita, si uno en un momento posparto es una locura y una montaña rusa de emociones y de sentimientos y de angustias, con un bebé prematuro es peor, porque hay que tener muchos más cuidados. Entonces, por ejemplo, son bebés que a veces son más difíciles de alimentar, y uno a veces que pues le insiste muchas cosas a los papás. Yo por eso digo que cuando yo llegué de la licencia de maternidad, una de las cosas que más me parece es que uno les dice muchas bobadas a los papás. Porque entonces, por ejemplo, tiene que darle las gotas de hierro y tiene que dársela que esté bien despierto y alejado de la toma de leche. ¿Cuándo se hace eso entonces? Nunca está despierto y siempre está tomando leche. Sí. Entonces hay que tratar muchas veces de simplificar esas rutinas de los bebés, porque uno de verdad a veces ni sabe cómo hacer. Esos bebés son más difíciles de alimentar, son más difíciles de despertar. Miguel, yo me acuerdo que él se quedaba dormido, lo bañábamos, los pañitos, que la ropa, que una cosa, y tocaba insistirle con jeringa incluso muchas veces para que comiera. Son bebés que son como de muchos más cuidados. Entonces hay que tener mucha empatía con estas familias, que si dicen que de verdad no los visiten, no es porque sean cansones, es que de verdad la recomendación es no recibir visitas hasta que el bebé esté más grande, y entender, apoyar mucho a esa familia, a mamá y a papá, como en todos esos cuidados. Porque incluso yo me acuerdo que a mí me estaba dando hasta ansiedad de anticipación. Sí. Como las noches, pues uno de por sí no duerme con un bebé, y con un canguro duerme menos, porque todo el tiempo es aliméntelo cada 2 horas y la posición canguro cada vez, pues todo el tiempo. Entonces, cuando se hacía de noche, que ya poníamos una luz de una lámpara como un poquito más tenue, ahí mismo me empezaba una sensación de malestar y de taquicardia impresionante, porque era como la anticipación de lo dura que iba a ser toda la noche, uno despierto casi toda la noche seguido. Y yo pasé casi 3 meses encerrada, porque entonces era las 32 semanas hasta que corrigió semanas, casi 2 meses, más un mesecito más, como que uno les da como de chance. Yo me acuerdo que la primera vez que salí como al mundo fue como supermercado, y yo me sentía como en Disney. Entonces, mucha empatía con estas familias, porque no es un proceso fácil, pero estos bebés son hermosos, son fuertes, son resilientes. Ellos, uno cree que no, pero son súper poderosos y se alivian muy fácil de cosas muy graves. Sí, no, es que, bebés, a ver, yo siempre he dicho que si las cosas que le pasan a los prematuros le pasaran a uno de adulto, se muere. Pues no sobrevive. A término, no, a un niño a término, no, los prematuros les dan unas cosas que son súper poderosos, de verdad. Bueno, yo por lo menos los veo una infección tras otra, una cirugía tras otra, esto, lo otro, y
después le mandan a uno fotos o algo y el niño divino, Hermoso, perfecto. Y bueno, también quisiera aclarar que no es lo mismo, pues cuéntanos cuáles son de más riesgo, más o menos desde qué edad gestacional y de peso uno ya puede decir que es viable, como le decimos nosotros, es decir, que puede entrar a una unidad neonatal, y como los rangos, así como de cuáles son más graves que los otros, porque no es lo mismo que nazcan de 35 semanas que nazcan de 24. Sí, lo que pasa es que eso de la viabilidad depende mucho ya de cada unidad neonatal. Pues cada unidad neonatal tiene como un límite de peso que acepta, que está más o menos alrededor de los 500 gramos en la mayoría. Sí, está como entre 500 gramos y 24 semanas, casi todas las de aquí de Colombia. Que eso ha cambiado mucho en los últimos años, porque pues anteriormente, cuando digamos nosotras estudiamos medicina general, antes de ser pediatras, esto era completamente diferente. Sí. Antes no habían tan buenas unidades de cuidados intensivos, no había tanto instrumento o aparato, digamos, que ayudara ni tanto neonatólogos. Ni tanto, no, es que los neonatólogos son recientes. Entonces, esto todo ha ido cambiando. Bueno, y yo quisiera aprovechar también para decirles algo que creo que se nos quedó ahí, que lo mencionábamos más o menos, y es que los pacientes prematuros requieren en algunos casos medicamentos adicionales, diferente a lo de los otros niños. Estos acá pues no les vamos a entrar a decir cuáles son, porque se individualiza mucho según cada caso, pero hay inclusive algunos que requieren unos anticuerpos monoclonales pues, o unos medicamentos para evitar infecciones respiratorias, que es en este caso pues el virus respiratorio sincitial. Eso digamos que es importante tenerlo presente, pero siempre el pediatra va a estar ayudándoles en esto. El virus respiratorio sincitial es el enemigo de los bebés a término, que es una gripa, pues como... Es el enemigo de los bebés a término, pero de los prematuros es como, mejor dicho, o sea, y lastimosamente hemos tenido niños que pasan toda su etapa en una unidad neonatal con 1010 de complicaciones, salen y a los 2 semanas nos reingresan por una bronquiolitis. Porque le pegaron una gripa en la casa, pues es demasiado grave. Y lo otro que también tenemos que hacer énfasis es que estos bebés prematuros necesitan un seguimiento a largo plazo muy juicioso. O sea, la idea es que todos los bebés después continúen ese seguimiento en el programa canguro. Entonces ahí hay varios términos que uno a veces como papá se enreda. Entonces una cosa es definir qué es el bebé canguro, que es el que nace menor de 37 semanas o pesa menos de 2.500 gramos. Otro término diferente es el programa canguro, que ya es este programa de seguimiento con citas médicas, muchas veces con fisioterapeuta, con psicólogos, con la enfermería, asesoras de lactancia, pues ya eso, ya ahí se les hace como todo el seguimiento a futuro, que la mayoría de los programas están ya hasta el primer año de vida, ¿cierto? Sí. Y lo tercero ya es la posición canguro, que es la que ya nos hablaba Diana, del contacto piel a piel, en las piernas así como ranita, con las rodillas hacia arriba, más arriba de la cadera, el gorrito, el pañal, las medias. Entonces, porque a veces uno como papá se enreda con esos tres términos. Sí, con todos los canguros. Sí. En estos días me hacían una pregunta que yo creo que es un mito que no sé si ustedes lo habían escuchado, que dicen que los niños de 7 meses, nacidos de 7 meses, les va mejor que los de 8 meses. ¿Ustedes habían escuchado eso? Sí, realmente lo he escuchado mucho. Sí, he escuchado muchas veces ese mito, pero no es verdad. No es verdad. No es verdad, sí, claramente no es verdad. No es verdad, o sea, entre más cercano a término le va a ir mejor. Pero eso tiene una razón que en algún momento yo miré qué era lo que pasaba. Cuéntanos, ilústranos. Y es que como el paciente ya está más cercano al término, sobre todo, por ejemplo, digamos, los de 36 semanas ya se consideran casi a término. Sí. Entonces la gente se tranquiliza un poco más porque no es que me quedó faltando solo un poquito. Y realmente se comportan también como prematuros. Entonces los dejan... No les dan los cuidados. Exacto. Que el que, por ejemplo, nació de 32, 33 semanas, no le dan tanto los cuidados, así que ya está muy cercano al término y es el que, con el que nos llevamos un susto. Sí, pero dejar claro que cada semana, cada día incluso que estén dentro del útero, los protege, cada gramo que ganen, entonces por eso incluso a veces les dicen, démosle 72 horas, aguantémosle una semana más, pongámosle la maduración pulmonar, que es algo que también hacen los ginecólogos para evitar que cuando nazcan pues no tengan tantas complicaciones pulmonares. Y a nivel cerebral, pues eso es la maduración como de todo el neonato. Sí, la maduración, y para los ojos aclarando ahí que desde que el ginecólogo lo permita, porque hay un momento en que el ginecólogo te dice, no, ya, hasta este punto, y ya inclusive tenemos más beneficios, sacarlo.
Ejemplo, si la circulación fetal ya está comprometida, bueno. Ejemplo, lo que le pasó a Cata, no le iban a dejar Pues, dándole total. maduración pulmonar. Eso. Sí, pues obviamente todo hay que dejarse seguir como por el equipo médico, pues ahí interdisciplinario, pero sí, pues sí es muy importante después de que vayan a casa continuar el seguimiento Y hay ambulatorio. otra cosa, por ejemplo, cuando hacen las cesáreas selectivas a las 37 semanas, nosotros vemos que incluso los de 37 se comportan de manera diferente a los de 39. Exacto. Entonces, si por algún motivo yo decido tener una cesárea electiva y no hay una indicación de que el bebé deba nacer ya, yo debo alargarlo más Ojalá hacia las la 38. 39, 38, pero no el día que cumplí 37 porque a veces Puede tener más Tienen- riesgos el bebé, sí. total. Listo, cuéntenos entonces casos que ustedes hayan tenido, dudas, y por supuesto compartan esta historia, denos me gusta y suscríbanse al canal. Los esperamos en un próximo capítulo. Gracias.